No necesito dinero, solo necesito un abrazo como el de su hijo. Las palabras del niño de 9 años resonaron en el lujoso vestíbulo del centro comercial, haciendo que varias personas se detuvieran para observar la insólita escena. Ricardo Montiel, director ejecutivo de Montiel Holdings y uno de los hombres más ricos del país, acababa de salir de la tienda de juguetes cargando bolsas carísimas para su hijo Leo de la misma edad. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. El niño negro estaba sentado en el suelo cerca de la fuente, solo observando a las familias pasar con una mirada que mezclaba curiosidad y melancolía. «Lo siento, chico, pero no tengo tiempo para esto», respondió Ricardo secamente, ajustándose la corbata de seda mientras intentaba esquivar al niño. Su voz tenía ese tono de superioridad que personas como él usaban cuando querían dejar claro que consideraban ciertas conversaciones una pérdida de tiempo. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. El niño se levantó lentamente. Sus zapatillas gastadas contrastaban brutalmente con los zapatos italianos de Ricardo. «No se trata de tiempo, señor, se trata de afecto. Te vi abrazando a tu hijo allí dentro y pensé, quizás tú podrías darme uno también». Ricardo se detuvo abruptamente, no por la ternura de la petición, sino por la creciente irritación. «¿Dónde están tus padres? Los niños no deben quedarse solos por aquí. Alguien debería llamar a seguridad». «Mi madre trabaja limpiando en el tercer piso», respondió el niño sin pizca de descaro en su voz. «Ella dijo que cuando terminara bajaría a buscarme. Mientras tanto, me quedo aquí observando a la gente feliz». La respuesta hizo fruncir el ceño Ricardo. «¿Una empleada doméstica?» «Claro. Mira. Chico, no sé qué truco es ese, pero no estoy obligado a». «No es ningún truco», le interrumpió el niño con suavidad. «Es solo que nunca me ha abrazado un padre y tú pareces muy bueno en eso». Por un momento, algo pasó por el rostro de Ricardo, quizás un recuerdo lejano de su propia infancia cuando los abrazos también eran raros en su casa, pero la sensación duró solo unos segundos antes de ser reemplazada por una renovada irritación. «Escucha, pequeño». Ricardo se agachó para ponerse a la altura del niño. Su voz baja, pero cortante. «El mundo no te debe nada. Cuanto antes lo aprendas, mejor. Ahora quítate de en medio». El niño no se movió. En cambio, sus ojos se clavaron en los de Ricardo con una intensidad sorprendente para alguien tan joven. «Tiene razón», dijo con calma. «El mundo no me debe nada, pero yo tampoco le debo nada a él». Ricardo se levantó desconcertado por la respuesta. Había algo en la voz de aquel niño, una firmeza que no encajaba con su edad, que le molestó más de lo que quería admitir. «Papá, ¿por qué le estás hablando?» Leo apareció junto a su padre, siguiendo su mirada hacia el niño negro. «Él no es de nuestro grupo». Ricardo sonrió con aprobación. «Exactamente, hijo. Algunas personas simplemente no pertenecen a nuestros círculos». Le puso la mano protectora sobre el hombro de Leo. «Vámonos antes de que esto se convierta en un problema». Mientras padre e hijo se alejaban, el niño se quedó quieto, observándolos desaparecer entre las tiendas caras. Sus pequeñas manos se cerraron lentamente en puños, pero su rostro mantenía una calma desconcertante. Una mujer con uniforme de limpieza se acercó corriendo. «Emilio, lo siento, cariño. He tardado más de lo que esperaba». Ella notó la expresión de su hijo. «¿Ha pasado algo?» Emilio miró a su madre, luego la dirección en la que Ricardo había desaparecido. «Sí, ha pasado algo, mamá. Hoy he aprendido una lección muy importante». «¿Qué lección, hijo?» Una pequeña sonrisa, pero llena de determinación, apareció en el rostro de Emilio. «He aprendido que algunas personas necesitan que se les enseñe humanidad y quizá yo sea la persona adecuada para darles esa lección». La madre frunció el ceño, sin entenderlo del todo, pero algo en el tono de voz de su hijo le hizo darse cuenta de que aquel encuentro había plantado una semilla que crecería de formas inimaginables. Si te está gustando esta historia sobre cómo una simple petición de cariño se convertiría en algo mucho más grande, no olvides suscribirte al canal. Porque a veces, cuando alguien siembra crueldad en la vida de un niño, ella puede crecer y devolver esa lección de una forma que nadie esperaría jamás. El surgimiento de un propósito. 3 días después del encuentro en el centro comercial, Emilio estaba sentado en la biblioteca pública hojeando un libro sobre empresas cuando vio la foto.
Ricardo Montiel aparecía en la portada de la revista Forbes sonriendo con confianza junto al titular El Titán Empresarial. Como Ricardo Montiel construyó un imperio de 2.500 millones. Emilio pasó los dedos por la imagen, memorizando cada detalle de aquel rostro que lo había rechazado con tanta frialdad. No era rabia lo que sentía, era algo más profundo, más calculado. Era el nacimiento de un propósito. Ese hombre es muy rico, ¿verdad, hijo?, le preguntó su madre Sofía, sentándose a su lado después de terminar su turno de limpieza. Sus ojos cansados mostraban las marcas de quien trabajaba 16 horas al día para mantener a su hijo sola. Sí, mamá, muy rico. Emilio cerró la revista con cuidado. Pero la riqueza no lo es todo, ¿verdad? Sofía sonrió con orgullo. A pesar de tener solo 9 años, su hijo demostraba una madurez que la sorprendía constantemente. Lo que ella no sabía era que Emilio había heredado algo mucho más valioso que el dinero, una memoria fotográfica y una inteligencia que sus profesores ya comenzaban a considerar excepcional. Esa misma semana, mientras Emilio estudiaba en la biblioteca, Ricardo Montiel concedía una entrevista a la televisión local sobre responsabilidad social empresarial. El periodista le preguntó por los programas de ayuda a las comunidades desfavorecidas. «Mira, es importante ayudar a quienes realmente lo merecen», respondió Ricardo ajustándose la costosa chaqueta. «Pero no podemos simplemente dar limosna a cualquiera. Algunas personas necesitan aprender que en la vida todo tiene un precio y nada es gratis». El presentador asintió respetuosamente. «¿Y qué hay de la educación para los niños en situación de vulnerabilidad?». Ricardo se rió con desdén. «La educación solo funciona cuando existe una base familiar sólida. No sirve de nada invertir en quienes no tienen la estructura necesaria para aprovechar la oportunidad. Estirar el dinero». Al otro lado de la ciudad, Emilio veía la entrevista en el pequeño televisor de la biblioteca. Cada palabra de Ricardo quedaba grabada en su mente como si fuera una afrenta personal. Pero en lugar de llorar o rebelarse, Emilio hizo algo inesperado. Sonrió. «¿Por qué sonríes, querido?», preguntó doña Clara, la bibliotecaria que se había convertido en una especie de abuela adoptiva para el niño. «Porque él acaba de darme todas las respuestas que necesitaba», respondió Emilio enigmáticamente, volviendo su atención a los libros de economía que había apilados sobre la mesa. La semana siguiente, la escuela de Emilio organizó una feria de ciencias. Su proyecto llamó la atención de todos, un análisis detallado sobre desigualdad económica y oportunidades educativas. Para un niño de 9 años, el trabajo demostraba una comprensión impresionante de conceptos complejos. «¿Cómo has conseguido toda esta información?», preguntó la profesora hojeando las páginas meticulosamente organizadas. «Investigando, profesora, he leído mucho sobre empresarios que empezaron siendo pobres y se hicieron ricos. Y también sobre empresarios que nacieron ricos y, bueno, siguieron siendo ricos sin hacer mucho por la sociedad». La profesora vio una carpeta aparte con recortes de periódico, todo sobre Montiel Holdings. «¿Por qué te interesa tanto esta empresa en concreto?». Emilio la miró directamente a los ojos con esa serenidad desconcertante que había mostrado en el centro comercial. «Porque algún día trabajaré allí, o mejor aún seré el dueño». La profesora se rió pensando que solo era un sueño infantil. Pero algo en la voz de Emilio, en la forma en que había organizado cada información, cada gráfico, cada dato financiero de la empresa, le hizo darse cuenta de que no era una fantasía infantil. Era un plan. Mientras tanto, Ricardo Montiel continuaba con su vida privilegiada, completamente inconsciente de que había plantado una semilla de determinación en una mente que demostraría ser más brillante y peligrosa de lo que él podía imaginar. Después de obtener el primer lugar en la Feria de Ciencias, Emilio guardó el trofeo en una pequeña estantería en la habitación que compartía con su madre. Junto al trofeo pegó una foto recortada de la revista Forbes. No era Ricardo quien aparecía en la foto, sino el edificio de Montiel Holdings. «Algún día, mamá», murmuró para sí mismo, «él descubrirá que subestimar a las personas puede ser el mayor error de la vida de alguien». Sofía, que había escuchado el comentario desde la cocina, sintió un escalofrío. No sabía explicar por qué, pero tenía la impresión de que su pequeño hijo estaba planeando algo mucho más grande de lo que un niño debería ser capaz de planear. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma noche Ricardo Montiel aprobaría una política interna que haría aún más difícil para personas como Sofía conseguir ascensos en la empresa de limpieza subcontratada que prestaba servicios a Montiel Holdings. El círculo de crueldad apenas comenzaba a formarse.
Cada nueva humillación que Ricardo infligía a personas como Sofía y Emilio solo alimentaba una determinación silenciosa que crecía como una tormenta en el horizonte, invisible para quienes no saben reconocer las señales, pero devastadora para quienes subestiman su fuerza destructiva. La tormenta perfecta. Habían pasado 7 años desde aquel encuentro en el centro comercial y Emilio Vega, ahora con 16 años, se había convertido en algo que Ricardo Montiel nunca podría haber previsto, un prodigio académico sediento de justicia. Durante todo ese tiempo, Ricardo siguió siendo exactamente el mismo hombre arrogante y prejuicioso. De hecho, había empeorado. Sus políticas empresariales se habían vuelto aún más excluyentes y él había desarrollado el hábito de dar conferencias sobre meritocracia en universidades de élite, siempre enfatizando que algunas personas simplemente no nacen para ciertos puestos. Emilio seguía cada movimiento de Ricardo a través de periódicos, entrevistas y redes sociales. No era obsesión, era investigación. Metódicamente catalogaba cada declaración prejuiciosa, cada política discriminatoria de Montiel Holdings, cada vez que Ricardo demostraba públicamente su desprecio por personas como él y su madre. «Hijo, ¿estás seguro de que quieres estudiar administración?», le preguntó Sofía una noche observando a Emilio estudiar rodeado de libros de economía, derecho empresarial y finanzas. «Estoy seguro, mamá», respondió Emilio sin levantar la vista de los gráficos financieros de Montiel Holdings que había impreso en la biblioteca. Algunas batallas solo se pueden ganar cuando entiendes exactamente cómo funciona el sistema. Lo que Sofía no sabía era que Emilio había conseguido algo extraordinario, una beca completa para estudiar en la misma universidad de élite donde Ricardo Montiel solía dar conferencias. Más impresionante aún, él había sido aceptado a los 16 años, un año más joven que la mayoría de los estudiantes de primer año. Fue durante su segunda semana en la universidad cuando Emilio conoció al profesor Samuel Davis, un hombre negro de 60 años que enseñaba ética empresarial y que había sido uno de los pocos profesores que había cuestionado públicamente las conferencias de Ricardo Montiel. «¿Eres el chico que envió ese análisis sobre las prácticas discriminatorias corporativas?», le preguntó el profesor Davis después de una clase observando a Emilio con genuina curiosidad. «Sí, señor», respondió Emilio, manteniendo la postura respetuosa que siempre mostraba con los adultos que admiraba. «En 40 años de carrera académica, rara vez he visto un análisis tan preciso y bien fundamentado, especialmente viniendo de alguien tan joven». El profesor Davis se sentó en el borde de la mesa. «¿Puedo preguntarte qué te motivó a elegir específicamente a Montiel Holdings como objeto de estudio?». Emilio dudó un momento, luego decidió ser sincero. «Digamos que tengo motivos personales para entender cómo operan hombres como Ricardo Montiel». El profesor Davis asintió con comprensión. «Los motivos personales suelen dar lugar a las mejores investigaciones. ¿Qué le parece si trabajamos juntos en un proyecto especial?». Así fue como Emilio obtuvo acceso a recursos académicos que nunca hubiera imaginado. El profesor Davis no solo se convirtió en su mentor, sino también en su primer aliado estratégico. Juntos comenzaron a documentar sistemáticamente las prácticas discriminatorias no solo de Montiel Holdings, sino de todo el círculo empresarial de Ricardo. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su vida de privilegios, completamente ajeno al hecho de que el niño, al que había despreciado años atrás, ahora estudiaba cada uno de sus movimientos con la precisión de un cirujano preparando una operación compleja. Durante ese tiempo, Emilio descubrió algo fascinante en los registros públicos de la empresa. Montiel Holdings había recibido millones en incentivos fiscales y subvenciones gubernamentales a lo largo de los años, supuestamente para programas de inclusión social que nunca se implementaron. El dinero se había desviado para otros fines, pero de forma técnicamente legal, una zona gris que Ricardo explotaba con maestría. «Esto es oro puro», murmuró el profesor Davis al revisar los hallazgos de Emilio. «Pero debes entender que gente como Montiel tiene abogados carísimos e influencia política. Cualquier movimiento en su contra debe calcularse con absoluta precisión». «Lo sé», respondió Emilio, organizando meticulosamente sus carpetas de pruebas. «Por eso no voy a atacarlo de frente. Voy a utilizar el mismo sistema que él lleva décadas manipulando». Fue entonces cuando Emilio reveló al profesor Davis su plan más ambicioso. No solo quería denunciar a Ricardo Montiel, quería sustituirlo. A los 16 años, Emilio ya había desarrollado un modelo de negocio revolucionario que no solo podía competir con Montiel Holdings, sino también demostrar que las empresas éticas eran más rentables a largo plazo. «¿Hablas en serio?», preguntó el profesor Davis, impresionado por la sofisticación del plan presentado por su joven pupilo. «Completamente en serio. Ricardo Montiel plantó una semilla de determinación en mí hace 7 años.
Ahora es el momento de mostrarle a él qué tipo de árbol ha producido esa semilla. El profesor Davis sonrió. Había algo en la voz de Emilio, una mezcla de serenidad y poder contenido que le recordaba a los grandes líderes que había conocido a lo largo de su vida. Entonces, manos a la obra. Pero quiero que entiendas una cosa. El camino que estás eligiendo no será fácil. Las personas como Montiel no aceptan que les desafíen. Personas como yo, completó Emilio con una sonrisa que denotaba una confianza impropia de sus 16 años. Exactamente, profesor, respondió Emilio, ordenando sus papeles con movimientos precisos. Ricardo Montiel cometió el error de enseñarme que el mundo no me debe nada. Él solo se olvidó de considerar una posibilidad. ¿Y si yo decidiera que tampoco le debo nada a su mundo? Esa noche, mientras Emilio caminaba por el campus de la universidad, pasó por el auditorio donde Ricardo Montiel daría una conferencia la semana siguiente sobre liderazgo y excelencia en el mundo corporativo. Una pequeña sonrisa, pero llena de promesas, apareció en su rostro. El niño que una vez solo había pedido un abrazo estaba a punto de convertirse en la pesadilla de quien le había negado incluso esa pequeña muestra de humanidad. Y lo más irónico era que Ricardo Montiel, en su infinita arrogancia, no tenía ni la más remota idea de que había creado su propio verdugo aquel día en el centro comercial, 7 años atrás. Lo que Ricardo descubriría pronto era que subestimar la inteligencia y la determinación de un niño rechazado había sido el mayor error estratégico de su vida. Porque Emilio Vega no solo se estaba preparando para enfrentarse a él, sino que se estaba preparando para superarlo en todos los aspectos que Ricardo más valoraba: el éxito, la influencia, sobre todo, el respeto que conlleva el verdadero liderazgo, la caída del titán y el nacimiento de un legado. La conferencia de Ricardo Montiel sobre liderazgo y excelencia en el mundo empresarial estaba abarrotada. El auditorio principal de la universidad acogía a 500 personas, entre las que se encontraban influyentes empresarios, profesores y estudiantes. Ricardo, ahora con 43 años, había alcanzado la cima de su arrogancia con un patrimonio de $2.500 millones y una reputación que consideraba intocable. El éxito en el mundo de los negocios, declaró Ricardo desde el púlpito ajustando el micrófono con un gesto teatral. No es cuestión de suerte o circunstancias, es cuestión de nacimiento, de una educación adecuada y, sobre todo, de saber reconocer tu lugar en la jerarquía social. El público aplaudió educadamente. En la tercera fila, Emilio Vega, ahora con 16 años y aparentando mucha más madurez, observaba cada palabra con la paciencia de un depredador estudiando a su presa. El profesor Davis estaba sentado a su lado, ambos con discretas carpetas en el regazo. Algunas personas nacen para liderar, continuó Ricardo caminando por el escenario con la confianza de quien nunca ha cuestionado su propio privilegio. Otras nacen para seguir y cuanto antes aceptemos esta realidad, más eficiente será nuestra sociedad. Fue entonces cuando Emilio se levantó tranquilamente y pidió hacer una pregunta. Ricardo, sin reconocerlo después de 7 años, le hizo un gesto de permiso. Señor Montiel, comenzó Emilio con su voz clara resonando en el auditorio. Usted acaba de mencionar que algunas personas nacen para liderar. Me gustaría saber su opinión sobre los empresarios que utilizan dinero público para financiar sus imperios privados. Ricardo frunció el ceño, ligeramente irritado por la impertinencia. Joven, las inversiones gubernamentales en empresas privadas son prácticas económicas establecidas. Quizás deberías estudiar más economía antes de... Oh, he estudiado, le interrumpió Emilio suavemente, abriendo su carpeta. De hecho, estudiad específicamente Montiel Holdings. Por ejemplo, entre 2017 y 2024, su empresa recibió $52 millones en incentivos fiscales destinados a programas de inclusión social que nunca se implementaron. El auditorio se quedó en silencio. Ricardo sintió un primer escalofrío, pero mantuvo la compostura. Eso es información confidencial y usted claramente no tiene conocimiento de. Tengo todos los documentos aquí, dijo Emilio con calma, levantando una voluminosa carpeta, incluidos memorandos internos en los que usted ordena específicamente que los fondos se redirijan a proyectos más lucrativos. El profesor Davis se levantó y comenzó a repartir copias por los pasillos. El público murmuraba hojeando documentos que mostraban correspondencia interna de Montiel Holdings, contratos gubernamentales incumplidos e informes falsificados. Ricardo intentó recuperar el control. Escucha, chico, no sabes con quién estás tratando. ¿Mis abogados? Sus abogados ya han sido notificados, respondió Emilio con una serenidad desconcertante en la voz.
al igual que la Fiscalía Federal, la Agencia de Impuestos Federal y 3 comisiones del Congreso. Fue entonces cuando Ricardo realmente miró a Emilio por primera vez. Algo en esos ojos, en esa postura, despertó un recuerdo lejano. Un niño en el centro comercial pidiendo un abrazo. «Imposible», murmuró Ricardo, sintiendo como se le iba la sangre del rostro. Emilio sonrió, la misma sonrisa tranquila que había mostrado 7 años antes. «¿Se acuerda de mí, señor Montiel? Yo era ese niño que solo quería un abrazo. Usted me dijo que el mundo no me debía nada». El auditorio estaba ahora en completo silencio. Ricardo sintió que las piernas le temblaban. «Tenía razón», continuó Emilio caminando lentamente hacia el escenario. «El mundo realmente no me debía nada, así que decidí no deberle nada al mundo de usted tampoco». Emilio se detuvo en el centro del auditorio y se volvió hacia el público. Durante los últimos 7 años he documentado sistemáticamente todas las prácticas ilegales de Montiel Holdings, contratos fraudulentos, evasión fiscal, discriminación sistemática en la contratación, manipulación de licitaciones públicas. Ricardo intentó salir por la parte trasera del escenario, pero 2 hombres trajeados, claramente agentes federales, le bloquearon el paso. «La parte más interesante», dijo Emilio sacando una tableta de su maletín, «son los mensajes de texto que el señor Montiel envió a sus ejecutivos anoche tratando de destruir pruebas después de enterarse de que se estaba iniciando una investigación». Las pantallas del auditorio se encendieron mostrando capturas de pantalla de conversaciones en las que Ricardo ordenaba la eliminación de documentos y amenazaba a los empleados que pudieran hablar demasiado. «Obstrucción a la justicia», anunció el profesor Davis a un público atónito. Además de todos los demás delitos. Ricardo Montiel, el hombre que había construido un imperio basado en la arrogancia y los privilegios, se encontraba ahora en el centro de su propia destrucción pública. Las cámaras de los periodistas, que habían sido discretamente invitados al evento, captaban cada momento de su humillación. «Durante 7 años», dijo Emilio, con su voz resonando en el auditorio con una autoridad moral inquebrantable, «usted ha construido su fortuna pisoteando a personas como mi madre y yo. Hoy esas mismas personas a las que usted ha despreciado son las responsables de su caída». Los agentes se acercaron a Ricardo con esposas. Antes de ser llevado, él miró a Emilio por última vez, comprendiendo finalmente la magnitud de su propia arrogancia. «El niño que pidió un abrazo», susurró Ricardo. «Derrotado». «Ha crecido», respondió Emilio simplemente mientras Ricardo Montiel era escoltado fuera del auditorio entre flashes de cámaras y gritos de periodistas. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Era posible que una sola muestra de humanidad negada 7 años atrás hubiera sembrado la semilla de la mayor caída empresarial de la década? Y lo que es más importante, ¿qué planeaba hacer Emilio Vega con el imperio que había ayudado a derribar? Un abrazo al mundo. 2 años después de la espectacular caída de Ricardo Montiel, Emilio Vega caminaba por las calles del mismo barrio donde creció. Pero ahora como director ejecutivo de la Fundación Vega, una organización que se había convertido en la mayor proveedora de becas para jóvenes de bajos ingresos en Estados Unidos. Montiel Holdings había sido completamente reestructurada tras el arresto de Ricardo por fraude fiscal, obstrucción a la justicia y corrupción. Irónicamente, Emilio había adquirido la empresa por una fracción de su valor de mercado durante la subasta judicial, convirtiéndola en un modelo de responsabilidad social corporativa que otras empresas ahora copiaban desesperadamente. «Señor Vega», dijo Sofía Ramos, su directora de operaciones, «han llegado 55 candidaturas más para el programa de mentores de esta semana. Ya son más de 5.500 jóvenes beneficiados en solo 2 años». Emilio sonrió mientras hojeaba los perfiles de los candidatos. Cada historia era un reflejo de su propio viaje. Jóvenes brillantes que solo necesitaban una oportunidad para demostrar su potencial. Aprovecha a todos los que cumplan los criterios básicos y recuerda, ningún niño será juzgado por el color de su piel, su origen social o el tipo de ropa que lleva. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo Montiel vivía una realidad muy diferente. Tras cumplir 18 meses de prisión, había perdido no solo su fortuna, sino también la custodia de su hijo Leo. Su exmujer, horrorizada por las revelaciones públicas sobre el carácter de su marido, se había mudado a otro estado con el niño. Ricardo trabajaba ahora como vendedor en una pequeña tienda de electrónica, ganando el salario mínimo. Sus antiguos amigos del círculo empresarial lo evitaban por completo y su reputación estaba tan destruida que ni siquiera podía obtener préstamos bancarios básicos. «No lo entiendes», le suplicaba Ricardo por teléfono a su abogado. «Necesito una oportunidad para empezar de nuevo. Una sola oportunidad». «Ricardo»,
respondió el abogado con cansancio. Has destruido sistemáticamente la vida de cientos de personas durante décadas. Ahora estás experimentando una fracción de lo que ellos sintieron. A la semana siguiente, Emilio fue invitado a dar el discurso principal en la ceremonia de graduación de la misma universidad, donde se había enfrentado Ricardo 2 años antes. El auditorio estaba repleto de graduados, familias y personalidades influyentes. Hoy quiero contarles la historia de un niño de 9 años. Comenzó Emilio con su voz resonante en el mismo escenario donde Ricardo había sido humillado. Ese niño había aprendido que el mundo no le debía nada, pero también decidió que él no le debía nada al mundo cruel que intentaba limitarlo. El público estaba en silencio absoluto, cautivado por la historia que muchos ya conocían por las noticias, pero que cobraba una nueva dimensión contada desde la perspectiva del propio protagonista. Lo que aquel hombre arrogante no se dio cuenta, continuó Emilio, era que estaba plantando una semilla de determinación en una mente que demostraría ser más poderosa que todo su dinero y privilegios juntos. El profesor Davis, ahora rector de la universidad, observaba con orgullo desde su asiento en la primera fila. Su antiguo alumno se había convertido no solo en un empresario de éxito, sino en un símbolo de esperanza para millones de jóvenes que se enfrentaban a la discriminación. La verdadera venganza, dijo Emilio, con una voz cargada de la sabiduría adquirida a través de años de lucha y crecimiento, no es destruir a quienes te han hecho daño, es construir algo tan grandioso que la crueldad que intentaron imponer sobre ti se vuelva irrelevante. En la platea, Sofía Vega lloraba de orgullo. Su hija se había convertido en abogada gracias a una de las becas de la Fundación de Emilio y ahora trabajaba defendiendo familias en situaciones similares a las que ella y Emilio habían enfrentado años atrás. Después del discurso, una periodista se acercó a Emilio. Señor Vega, Ricardo Montiel dio una entrevista recientemente pidiendo una segunda oportunidad. ¿Tiene algún comentario? Emilio reflexionó por un momento. Todos merecen una segunda oportunidad. La diferencia es que algunas personas la utilizan para aprender y crecer, mientras que otras solo se lamentan de las consecuencias de sus propias decisiones. Esa noche, Emilio visitó el orfanato, donde ahora patrocinaba un programa de música y artes. Al ver a un niño de 9 años tocando el violín, recordó al niño que había sido, vulnerable, esperanzado, solo deseando ser tratado con dignidad. «Señor Emilio», preguntó el niño, «¿es cierto que usted empezó siendo pobre como nosotros?» Emilio se arrodilló para ponerse a la altura del niño, tal y como había deseado que hiciera Ricardo años atrás. «Es cierto. ¿Y sabes lo que he aprendido? No importa dónde empieces, sino la grandeza que llevas dentro». El niño sonrió y espontáneamente le dio un abrazo a Emilio. En ese momento, el ciclo se completó. El abrazo que le había sido negado a un niño vulnerable ahora se le daba libremente a otro, sembrando semillas de esperanza en lugar de amargura. Ricardo Montiel había intentado enseñarle a Emilio que algunas personas saben cuál es su lugar en la sociedad. En cambio, le enseñó que cada persona tiene poder de crear su propio lugar en el mundo, especialmente cuando ese lugar se construye sobre la compasión, la justicia y las oportunidades compartidas. El niño que una vez pidió solo un abrazo, había crecido para abrazar al mundo entero a través de su fundación, demostrando que la verdadera fuerza no proviene de pisotear a los demás, sino de elevar a todos a tu propio nivel de grandeza. La mejor venganza no fue destruir a Ricardo Montiel, sino construir un legado tan poderoso que hizo irrelevante toda la crueldad que él representaba. Y tal vez al final esa fue la lección más importante de todas. Algunas batallas se ganan no destruyendo al enemigo, sino trascendiendo por completo la necesidad de tener enemigos. Si esta historia sobre cómo una simple petición de cariño se convirtió en una revolución de esperanza te ha llegado al corazón, suscríbete al canal. Porque a veces cuando el mundo intenta enseñarnos que no merecemos amor, la respuesta más poderosa es construir un mundo en el que todos los niños reciban el abrazo que se merecen. Y tú puedes ser parte de esa transformación.